Buenas, el día de hoy les vamos a explicar sobre el inversor de medio puente de una sola fase, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Como podemos observar, tenemos dos fuentes de voltaje continuo, DC, de corriente continua. Tenemos una carga RL, que en este caso los parámetros son de la resistencia de 10 ohmios y la inductancia de 24 milihenries. Tenemos la configuración como tal del inversor de medio puente con un IGBT en la parte superior, con un diodo en antiparalelo, y asimismo un otro IGBT en la parte posterior con un diodo en antiparalelo. Tenemos los respectivos medidores de corriente de los diodos, de los IGBT y de la carga, asimismo como los del voltaje, y también tenemos sus valores RMS, y también podremos ver la distorsión armónica total del sistema, del voltaje de la carga. En este caso los IGBT son accionados por un único pulso. Obviamente el pulso para el segundo va a ser cuando no esté en el primero, por eso vemos aquí este bloque NOT, que mientras uno sí esté en alto, el otro va a estar en bajo. Entonces vamos a proceder a ejecutar el programa y vamos a hacer el análisis respectivo del scope de lo que nosotros podemos visualizar. Ya. En el primer instante de tiempo, nosotros podemos ver un voltaje de salida positivo de los 23 voltios. ¿Ya? En este instante de tiempo, nosotros vamos aquí a poder observar que si nosotros dibujamos el paso de la corriente como sería en este primer instante, recordemos que en el primer instante la corriente de salida es positiva, que llega, como podemos observar, hasta unos 2 amperios. Entonces el camino de la corriente que va a seguir va a ser prácticamente este. Va a pasar por la carga de esta forma, va a pasar también por la primera fuente, va a seguir de largo, va a ignorar al diodo 1. Obviamente no puede entrar por aquí por el diodo 1 por la configuración como está puesto el diodo, y va a pasar por el IGBT, y como este de aquí está accionado, va a permitir el paso de la corriente, ¿no? Nosotros podemos ver aquí que el voltaje es positivo, la corriente es positiva, que la corriente de nuestro primer IGBT también es la corriente de la carga, en este caso. Perdón, esta es la corriente de salida de la fuente. Este de aquí es la corriente de nuestro IGBT. Esta de aquí es la corriente de los diodos, que en este primer instante ninguno está encendido. Y aquí están los pulsos, como nosotros podemos observar que el primer cubo, transistor o IGBT está activado, mientras que el segundo no. Como vemos, son opuestos, mientras uno está prendido, otro está apagado, como vimos por el bloque NOT en el Simulink aquí. Entonces, ahora para nuestro segundo caso, vamos aquí a tener un voltaje de salida negativo, que como podemos ver es de aproximadamente 24.8 voltios negativos, ¿no? Tenemos también una corriente positiva, pero en descenso, ¿ya? Es justo entre estos valores que estoy aquí marcando, entre estos valores de tiempo, mi voltaje de salida es negativo, mi corriente de salida es positiva, sí, pero está
Llegando al valor de 0, ya una vez que llega a 0, vamos a observar después que va a ocurrir otra, otras configuraciones. ¿Ya? Entonces, interpretando, por ejemplo, el gráfico de la corriente de las fuentes, podemos observar que una fuente le está como, es decir, entrando corriente, ¿ya? Mientras que podemos observar que en ningún transistor o IGBT está fluyendo corriente, tanto como el 1 como el 2, su corriente es 0, y podemos ver que el diodo 2 está conduciendo, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a nuestro diagrama y dibujamos cómo sería el sentido de la corriente, nosotros sabemos que nuestra corriente sigue siendo positiva, pero va en descenso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a circular la corriente? Como vemos que es positiva, vamos a saber que es así. Bueno, como les decía, en este caso, como la corriente es positiva y va en decremento, va a ir en este sentido, va a ir por acá también, como cargando nuestra fuente de voltaje 2, y se va a ir por el camino del diodo 2. Recordemos que no puede entrar por el IGBT 2, ¿ya? Y esto de aquí va a ocurrir hasta que se descargue totalmente la energía almacenada en nuestro inductor, que se almacenó en el paso previo, en el que el Q1 sí estaba conectado. Ya, una vez que la corriente llega a 0, va a ocurrir lo siguiente, que vamos a ver en nuestro scope. Ya vamos a estar acá. Como podemos ver, aquí ya el voltaje de salida sigue siendo negativo, pero ya no es los 24 voltios, sino que los 23, por la caída de voltaje del transistor, ¿no? Ya, en este caso, ya nuestra corriente de salida sí es negativa. Hasta acá sí es negativa. Aquí la fuente 2 sí va a suministrar corriente. ¿Qué más podemos observar aquí? Podemos observar que nuestro transistor 2 va a estar funcionando, ningún diodo va a estar funcionando, y nuestro Q2 va a estar activado, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? El sentido prácticamente de la corriente va a ser así, como nosotros podemos ver en el scope antes previamente. Nuestra fuente de voltaje 2 va a estar ahora ya suministrando. En el caso anterior estaba recibiendo energía, recibiendo corriente. Ya, ahora va a ir en este sentido la corriente, porque ya es negativa, y no va a poder irse por el diodo 2 debido a la configuración como tal del diodo. Entonces va a poderse ir al transistor 2, que el cual sí está activado, entonces sí le permite a la corriente pasar a través de él y va a retornar. Entonces este de aquí sería el tercer caso. Ahora vamos a ver ya el último caso de este ciclo. En este último caso, que observamos que ya el voltaje de salida es positivo, la corriente de salida es negativa, pero va en aumento, ¿ya? Aquí en cambio nuestra fuente de voltaje va a recibir corriente. Asimismo, ya sabemos que es gracias a nuestro inductor que tenemos aquí, nuestra carga RL, específicamente nuestro inductor. Vemos que ningún transistor está activado, y vemos que también la corriente pasa por el diodo 1. Entonces, ¿cómo sería nuestra malla de corriente? Sabemos que nuestra corriente es negativa, entonces sabemos que va en esta dirección,
obviamente van en disminución, que es hasta que la energía del inductor se agote, va a irse por el camino del diodo 1, ya que por el camino del transistor 1 no puede por cómo está configurado. Va a retornar por la fuente de voltaje 1, que es como nosotros podemos haber visto aquí en el scope. Aquí decía que es prácticamente como si estuviese cargando a esta fuente de voltaje, y va a retornar, y esa va a ser la malla. Y finalmente ya una vez que ocurre esto, vuelve a ocurrir lo que pasó al comienzo, y este ciclo se repite a lo largo del tiempo. Esta es una breve explicación de lo que es un inversor de medio puente de una sola fase, un monofásico. Muchas gracias.